Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a la cuarta Semana Internacional de las Letras que Ex Libris ha organizado un año más. Mi nombre es Alberto Vicente Fernández y hoy voy a tener el grandísimo placer de charlar con don Martín Casariego Córdoba acerca de su última novela Mi precio es ninguno. Para ello, primeramente, hablaremos un poco de su biografía, después un poco más acerca de la obra que hoy nos ocupa y por último conoceremos en profundidad al autor a través de una serie de preguntas que he preparado con mucho cariño. Pues nada, don Martín, ¿estamos preparados? Pues nada, yo también. Buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Pues nada, pasamos con su permiso a hablar un poco de su biografía, que es muy extensa. He procurado resumirla lo más que he podido y si hay algún detalle que quiera añadir, por favor, hágalo. Pues bien, don Martín Casariego Córdoba nació en Madrid en 1962, un escritor español cuya obra se ha desarrollado preferentemente en el campo de la ficción, miembro de una familia asturiana de conocidos arquitectos y pintores, hermano de los escritores Pedro Casariego, Antón Casariego y Nicolás Casariego, e hijo del pintor arquitecto asturiano Pedro Casariego Hernández Vaquero, figura clave de la arquitectura española del siglo XX. Comenzó a escribir con 16 años, aunque contaba con 26 cuando se publicó su primera obra, que te voy a contar. Autor de unas 30 obras, entre las que destacan La jauría y la niebla, El juego sigue sin mí, Algunas chicas son como todas, y así un larguísimo etcétera. Su última novela, de género negro, es Mi precio en ninguno, continuación de Yo fumo para olvidar, que tú bebes, y que inauguró la serie de Max Lomas, y de la cual ahora hablaremos un poco más en profundidad. Ha publicado numerosos cuentos infantiles, ensayos, relatos, artículos de prensa. También ha sido profesor del guión cinematográfico en el Hotel Kafka y su faceta de novelista ha ido paralela de la de guionista. Entre ellos, pues, Amo tu cama rica, La fuente amarilla o la adaptación de esa entrañable novela Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, Te quiero. Una novela que vendió por unos 210.000 ejemplares, según tengo entendido, y que fue traducida a varios idiomas. Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y desde 2019 concejal en el Ayuntamiento de Madrid, representación de Ciudadanos. ¿Me he dejado algo, don Martín? Bueno, se ha dejado cosas, pero ya bastante suficiente ha dicho, sí. No echo de menos nada. Nada, me alegro, me alegro. Bueno, pues nada, pues con su permiso vamos a seguir con lo que es la obra que hoy nos ocupa, que es Mi precio es ninguno, continuación de la novela Yo fumo para olvidar, que tú bebes, siendo esta una serie de la de Max Lomas, como decimos, un referente dentro del panorama negro criminal de nuestro país. Hay que señalar primeramente que esta obra, Mi precio es ninguno, apareció por primera vez en el 96, que estaba concebida como una obra únicamente sin formar parte de ninguna serie, pero según pude saber, era tal la pasión que sentía por estos personajes que sintió la necesidad de retomarlos años después. Sin embargo, era imposible. Entonces, pues 20 años después, por fin ha conseguido esa hazaña. Pues, dígame. No, que yo con su permiso nos podemos tutear. Perfecto. Entonces ya pasamos al tuteo y cuando me des, cuando quieras ya que hable, pues te comento, tú sigue. No te quiero interrumpir. Pues nada, en la primera parte, Yo fumo para olvidar, que tú bebes, narra como finales de los años 80, Max Lomas, un guapo y sentimental, culto y descreído, vive a caballo entre Madrid y San Sebastián, donde trabaja como escolta privado para un profesor amenazado por la banda ETA. Mientras en la capital Max se enamora de Elsa Arroyo, nada más verla, en el País Vasco su ambicioso amigo García empezará a plantearse a qué lado de la línea que divide el bien y el mal le conviene situarse y, lo que es peor, interesarse también por Elsa. Posteriormente, en la segunda parte, unos cuantos años después, Max Lomas parece vivir solo para la decadencia y mata su tiempo en El Gato Azul, un bar de mala muerte de la noche madrileña. No pierde, sin embargo, la esperanza de saldar cuentas con el pasado y, en efecto, como una ráfaga de aire, vuelve para golpearle una noche cuando la mujer que querría haber olvidado reaparece de nuevo en su vida. Entonces es ahora cuando necesita de su ayuda para salvar a su hermana Rosa de las garras de su excompañero en el País Vasco García. Entonces, mientras decide si puede o no volver a confiar en ella y con la desaparición de 3 kilos de cocaína como excusa, Max sabe que ha llegado el momento de tomarse su revancha.
Como decimos, estamos ante una historia irónica y salvaje que se sustenta en un agudísimo sentido del humor, unos diálogos maravillosos y constituye un singular homenaje a los grandes motores del género, la lealtad, el amor, la traición y la muerte. Como decimos, la serie de novela negra, más que policíaca, está en desarrollo con 2 libros disponibles, los que ya hemos comentado. Un tercero escrito ya, según me comentaron, demasiado no es suficiente, y el cuarto en proceso de creación, Ámate como a ti misma. Estando previsto que los 4 aparezcan en el editorial Siruela, con lo cual estaremos pendientes. Muy bien. Pues sí, antes has comentado que efectivamente se publicó en Mi precio es ninguno, se publicó en 1996, efectivamente era una novela independiente, no había pensado yo escribir una serie de novelas, pero como has dicho antes, pues bueno, era una novela que yo tenía mucho cariño, era una novela que me gustaba mucho y me gustaban mucho los personajes, los protagonistas, Max, Elsa y en esa novela también García. Y efectivamente yo durante mucho tiempo pues tenía la idea de hacer una continuación. Lo que pasa es que, bueno, pues cuando escribes un libro, pues cualquier libro que escribas, a mí por lo menos me lleva pues más de un año normalmente. Y la verdad es que entre guiones que has comentado antes que también he escrito y novelas, pues esta idea se iba quedando simplemente como una idea, pues no me ponía a ello. Y hace ya unos años, pues había publicado una novela, un libro breve de ensayo y dije, bueno, me voy a lanzar ya. Y efectivamente me puse a escribir una continuación de Mi precio es ninguno, que es demasiado no es suficiente. Pero cuando lo estaba escribiendo, como Mi precio es ninguno, aunque fuera una novela independiente, arrancaba de una historia, venía de una historia que venía atrás, esa mujer Elsa que aparece en el bar y que ellos se conocen y que él está en ese bar, pues digamos que un poco muerto en vida a raíz de la historia anterior, pues cuando estaba escribiendo la continuación de Mi precio es ninguno, pensé que tenía que escribir el origen de todo esto. Y es como es una serie que es, como tú has dicho, pues una serie negra, pues en la que hay malvados, tiros, muertes, pasiones exacerbadas a veces, pues de todas maneras yo también la veo como una historia de amor en su conjunto. Y entonces quise que empezara Yo fumo para olvidar que tú bebes, en el momento en que Max ve a Elsa y se enamora de ella en un bar en Madrid. Y eso es un poco el origen de esto. Ahora, efectivamente, yo estoy corrigiendo ya para entregarlo la semana que viene. Entrego la tercera parte y la tercera parte en Siruela está previsto que salga pues como en abril. Así que dentro de poco Mi precio es ninguno será ya la segunda de una serie que ya contará con 3. Pues nada, estaremos pendientes para que salga a la venta, hacernos con ella. Bueno, pues nada, ahora si lo desea vamos a pasar a conocer un poco más al autor que hay detrás de esta gran novela a través de una serie de preguntas. Si le parece bien, bueno, si te parece bien. Eso es, muy bien. Seguimos con el tuteo. A lo mejor alguna vez nos equivocamos, no pasa nada. Bueno, discúlpame. Perfecto, pues para empezar yo, así con una frase célebre que me gusta mucho, que dijo la primera dama de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, que decía que el futuro es de aquellos que creen en la belleza de sus sueños. ¿Usted ha creído siempre, perdón, ha creído Martín Casariego siempre en los suyos o por el contrario esto ha sido algo que le viene de improviso? Bueno, si te refieres a los sueños de convertirme en escritor, pues efectivamente yo eso lo he soñado y ahora ya pues con lo que me gustaría es pues poder continuar escribiendo y publicando, ¿no? Porque en la vida no hay nada seguro, ¿no? No hay nada seguro. Y yo sobre esa frase o sobre los sueños, yo creo que es importante, por supuesto, tener sueños, intentar alcanzarlos, pero también es importante saber que muchas veces no lo vas a conseguir es decir, yo por un lado sí es verdad que he sido soñador, pero por otro lado soy bastante escéptico y a la vez que sueño no me creo mucho en mis propios sueños. Sí, es importante por el tema de la frustración, imagino, que también hay que tener un poco los pies en la tierra. Bueno, la vida es como es, tiene sus alegrías, sus tristezas y ya sabemos que así en todos los campos, en lo personal y en lo profesional.
Perfecto. Y hablando un poco de sueños, si yo te pidiera que te convirtieras en un autor y una obra famosa. Uy. O sea, un autor, que yo fuera un autor y Sí, y una escribiera. obra, Pues efectivamente. hombre, yo el autor, pues no sé qué decirte, porque yo creo que al final nosotros, los seres humanos, lo que buscamos es la felicidad, cada uno la busca a su manera. Pues entonces, ¿por quién me gustaría cambiarme? Por el autor más feliz del mundo. No tengo ni idea de quién es. Pero Sí. si me preguntas por qué libros me hubiera gustado escribir, pues te diría que muchos. Porque alguien, en mi caso, y yo creo que eso es lo más normal, te conviertes en escritor porque ha habido libros que has leído y que te han impactado, que te han impresionado, que Ujú. te han, en vez de devorarlos tú a ellos, casi te han devorado ellos a ti. Y entonces es por eso por lo que luego tú sientes el impulso de escribir. Ujú. Es decir, que yo no creo que haya un escritor, lo que yo entiendo por un escritor de verdad, que no haya sido primero un lector y que además los libros hayan sido para él, no todos, pero muchos sí, mucho más que un mero entretenimiento, sino que haya sido algo que le haya tocado, que le haya influido, que le haya... Y entonces libros, por lo tanto, como yo soy escritor, porque me ha pasado eso, pues te puedo citar muchos y, pues, no sé, pues te puedo decir, yo sí, cito mucho uno porque es de los que me gustó muchísimo, que es El sueño de los héroes de Joe Casares, pero me ha gustado Ujú. muchísimo El americano impasible de Graham Greene. Ujú. Bueno, es que hay muchísimos libros que te podría decir que me hubiera encantado escribir y Ujú. que... Pero cuando hablabas antes de sueños, uno tiene Yo, el sueño con el que yo empecé a escribir, en el fondo era, me gustaría escribir un libro que alguien como yo, que esa persona que era yo, pues antes de los 26 años, pues con 20, con 18, con 22, yo pensaba, ¿qué sueño tendría yo como escritor? Escribir un libro que a mí me gustara tanto como estos libros que he citado y muchos otros. Ujú. Y ese sueño, por supuesto, nunca sabes si lo vas a conseguir, porque yo es lo que persigo, pero es un sueño que, suponiendo que yo haya escrito algo que al Martín Casariego de 20 años hubiera entusiasmado como otros libros, pues evidentemente nunca lo voy a saber. Así que es un sueño que yo persigo, que nunca sabré si habría alcanzado o no, Ujú. porque nunca Martín Casariego con 20, 22 años o 18 va a leer un libro escrito por Martín Casariego en el futuro. Y por lo tanto ese sí que es un sueño que me impulsaba a mí a escribir, que nunca sabré si esa meta la habría alcanzado o no. Es imposible saberlo. Sí, pero bueno, yo creo que sí que tiene que haber por ahí gente que le motive pues en un futuro a hacerse escritor gracias a su novela. Yo estoy seguro que más de una ¿Verdad? persona le habrá servido de impulso, como dice, y de motivación pues, para en el futuro pues hacerse escritor, como bien has dicho. Pues a lo mejor sí, y eso sería una gran satisfacción. Sí, 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 seguro. Y de sus obras, bueno, de la serie de Max Lomat, a mí hay una cosa que me entusiasma, que son esos agudísimos, ingeniosos diálogos. Mm, a veces demasiado. ¿Tiene este personaje, Max Lomas, algo de Martín Casariego? ¿O es... Hombre, no, porque, hombre, algo siempre tienen, tus personajes siempre tienen algo del autor. No todos los personajes, pero algunos sí. Y a veces sí tienen incluso, y cuando digo que tienen algo del autor, pues puede ser algo más directamente parecido al autor o incluso algo que le pones a un personaje, pues o porque no lo tienes tú y te gustaría tenerlo o por lo que fuera. Y por supuesto los diálogos, es verdad que los diálogos forman una parte muy importante de estas novelas. Son diálogos, porque también el diálogo en la serie negra clásica es muy importante, ¿no? En las novelas a las que yo pretendo de alguna manera emular, no copiar, pero por supuesto sí inspirar y sí seguir en su misma senda, pues pues de los clásicos de Chandler, de Hammett, de estos que tienen también diálogos rápidos. Y entonces yo creo que eso lo intento. En cuanto a que yo sea así, evidentemente no, porque yo un diálogo tardo mucho en escribirlo. Cuando alguien me dice algo, pues le tengo que contestar inmediatamente. No me puedo estar 15 minutos pensando la respuesta, escribirla y luego dársela. Entonces, claro, es más fácil ser ingenioso en el papel que en un bar. Sí, sí, sí. Pues nada, y también he leído que tus novelas se las dabas pues, a familiares para que hicieran de críticos. ¿Qué tal se Sí, portan? ¿Qué tal se portan? bueno, bien.
Hombre, en general bien. Yo cuando das a leer algo a alguien es, primero, pones a otra persona en una situación un tanto embarazosa, porque Ujú, si le gusta, perfecto, pero si no le gusta, te has puesto en un brete. En el ujú, caso de mis hermanos, por supuesto, yo sí que es verdad que lo he dado y me ha servido muchísimo. No, si hay una persona a la que tú das un libro y aunque no le guste te va a decir que está estupendo, pues para eso no te sirve. Por lo tanto, cuando yo doy un libro a algún hermano mío y me dice cosas, me las pienso y muchísimas veces les he hecho caso. En este caso, ahora que te estaba comentando, que yo estoy corrigiendo ahora ujú, demasiado no es suficiente, la tercera de Max Lomas, pues he hecho muchos cambios porque mi hermano Antón me ujú, ha dicho muchas cosas a veces detalles muy pequeñitos, pero a veces también incluso de estructura, de cambiar adelantar o retrasar algo. Bueno, y yo cuando alguien te dice algo y te convence, pues es una enorme ayuda. Yo sí que la he tenido. Yo estoy convencido que mis novelas y por supuesto las de Max Lomas son mejores porque las he dado a leer antes. ujú. No porque tú mismo puedes hacer el trabajo de la escritura, pues por supuesto está sobre ti, pero luego la corrección muchas veces necesitas una mirada Sí, externa y para- luego las miradas tampoco valen todas, porque luego hay gente que a lo mejor lo lee o no te dice nada o porque no quiere meterse en líos o porque no tiene esa, esa, ujú, esa claridad de ideas o que de verdad te puede ayudar. Y en el caso de la próxima Más Lomas, como digo, que porque lo estoy haciendo ahora, pues mi hermano me ha hecho ujú, una lectura o más de una lectura y me ha ayudado mucho para ujú. cambiar cosas y hacerla mejor. ¿Y en la música también le aconsejan o no? ¿O eso es todo suyo? Nada, la música, yo pongo canciones que me gustan a mí, que muy conocidas, pues yo tampoco soy. Entre mis muchísimas lagunas está la música clásica y la música pop y romántica y melódica. Y bueno, pues creces oyéndola, ¿no? En la radio, en las fiestas, en los bares, en todos lados. Y a mí sí que me gusta mucho. La verdad es que yo en casa no suelo escuchar música, pero cuando salgo pues hay música en los bares y cuando voy en coche sí que Ujú. voy con la radio o con CDs, ¿no? Y si tuvieras que poner una banda sonora al libro, ¿cuál elegirías? Uy, es muy... No, Breve. porque es que los libros de Max Roma están Ujú, llenos de canciones, ¿no? Y son todas canciones que me gustan. Y como te decía antes, son muy, muy variadas. Puede estar desde Los ejes de mi carreta hasta Pink Floyd o sí, sí, sí. Blondie Ujú, o Tino Casal. Hay muchas canciones de todos estos y de muchísimos más que me gustan. Y ujú, no me da vergüenza, porque hay veces que parece que dices que te gusta una canción de Tino Casal y parece que según... Pero a mí me gusta Tino Casal y me ujú. gusta Pink Floyd y me gusta Está claro. Genesis y me gusta Queen y me gustan miles de Sí, 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 cantantes está claro. Es o que grupos. es lo bueno de la variedad, En ¿no? eso soy ecléctico, sí, efectivamente. Y el resto, las críticas de los profesionales, ¿cómo se las toma? ¿Las lleva bien o regular? Bueno, no te voy a engañar. Yo las críticas cuando son buenas pues, me parecen muy buenas y cuando las críticas son malas me parecen malas. Te quiero decir que es muy distinto. Cuando yo se lo doy a un hermano mío leer y la novela aún no está publicada, Ujú, pues eso sí que me sirve para cambiar. Cuando ya está publicada realmente ya claro. no puedes cambiar, ni siquiera aunque te digan algo y entonces yo las críticas no... Ujú, Bueno, los escritores yo creo que en general tenemos una relación complicada no diré con los críticos, yo tampoco conozco apenas a ningún crítico, bueno, no conozco a ningún crítico, todo más alguna vez he visto a uno que saludó, pero nada más. Pero por supuesto que te produce una gran satisfacción una buena crítica y te duele una mala. ujú, Eso que dicen de aprendes de las críticas, yo aprendo más ujú. de lo que me dicen mis hermanos antes de publicar. Después ya solamente es o qué bien han puesto bien esta novela o qué rabia me han puesto mal, ¿no? Ujú. Sí, 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 de acuerdo. Y una preguntilla, el tema de su apellido, quiero decir, un apellido como hemos visto ilustre en el tema, pues eso, de la literatura, ¿le ha abierto puertas? Por el contrario, ¿crees que ha podido ser un poco impedimento?
No, yo no creo, no, tampoco yo me apellido Casariego, tampoco me apellido García Lorca, entonces tampoco, yo estoy muy orgulloso de mi familia, que efectivamente es una familia, pues vamos a decir, ilustrada, con padres muy cultos, con abuelos cultos. Lo digo porque yo pues, de repente veo libros firmados por mi abuelo en 1947 y eran libros, buena literatura, quiero decir. Y todo eso, por supuesto, yo eso estoy orgulloso, pero mi apellido no es un apellido como para que ni me facilite ni me dificulte. No, lo que sí me ha facilitado, pero eso es otra cosa, es el ambiente en el que yo he crecido. Yo, ¿no? He crecido en un ambiente con hermanos muy lectores, con padres muy lectores, en el que había interés pues por la arquitectura, por supuesto, porque mi padre era arquitecto, pero también pues por la pintura, bueno, entonces ese ambiente sí, pero ese ambiente, porque era un ambiente en el que, pues, como te digo, los libros eran importantes, leíamos todos y yo he ido aprendiendo también los libros que he ido leyendo, pues también han sido muchos de los libros que iban leyendo mis hermanos y nos íbamos pues recomendando o descubriendo unos a otros, ¿no? Entonces, esa parte de mi apellido sí, Sí, pero no es un apellido ni que te abra puertas ni que te cierre puertas. Tú dices Casariego y nadie sabe, por la calle y nadie sabe quién es. a los que nos gusta la literatura, sí. A los que nos Mm. gusta No, pero no, yo antes cuando te decía que mi sueño es seguir publicando es porque yo, y eso, muchísimos autores muy reconocidos, muy consagrados, te lleva sorpresas a veces de que les rechazan libros, es decir, eso está siempre expuesto. Un autor que sea un superventas, no, pero un autor a lo mejor premiado, con muy buenas críticas, muy considerado, pues a veces, yo he oído en algún caso, a mí me han rechazado una vez a un libro, por supuesto, y lo he oído de otros autores que me sorprende, pero es que el mundo es así, el mundo de la literatura es así, es duro, hay muchísimos escritores, las editoriales ya publican mucho, pero reciben muchísimo más de lo que publican, por mucho que nos parezca que publican, que es mucho, porque cuando entras en una librería te sientes abrumado, y las librerías, para empezar, reúnen el 1% de lo que está publicado porque son espacios relativamente pequeños. Es decir, que fuera de la librería está el 99%. Y ya en una librería tú te sientes abrumado. Pues además de todo eso, las editoriales reciben muchísimo más de lo que publican. Es decir, que es un mundo en el que es difícil entrar y en el que es difícil mantenerse. ¿Y crees que todos estos nuevos autores que están surgiendo y todo eso puede afectar a la calidad? Me refiero a esto que estamos hablando de que hay tantísimas obras, tanta oferta, ¿disminuye la calidad o que puede ayudar? No, yo no creo. Que se publique más o menos, pues no lo sé. Si se publicara todo lo que recibían las editoriales, por supuesto que la calidad bajaría mucho. Sí, sí. Las editoriales son las que hacen ya un filtro. Ujú. A veces publican cosas que en mi opinión son muy malas y a veces muy buenas, y es muy posible que alguna que yo considerara muy buena pues la hayan rechazado, por supuesto, pero ya las editoriales hacen un filtro. Y yo no me atrevería a decir ni que sea peor ni lo que se escribe ahora. Yo estoy seguro de que hay muchas cosas muy buenas. Otra cosa es, yo tampoco no estoy muy al día porque por lo que estamos hablando, porque Ya, no tienes tiempo, pero sería por mi parte un poco absurdo pensar que lo que se publica ahora es muy malo, y no creo. Yo sí. seguro que hay escritores ahora, chicos y chicas de 20 años, 18, 16, que sienten lo que he sentido yo leyendo, y que algunos de ellos, por supuesto, escribirán libros y serán muy buenos. Yo eso no creo que vaya a haber. Ya, sobre todo esto del libro, al final, pues depende de lo que se escribe y depende de lo que se lee, porque también lo que se va publicando es lo que el conjunto de una sociedad va demandando. Entonces sí es verdad que puedes pensar que el público pues ya no quiere un tipo, y eso no lo sé yo, si la gente joven pues lee, pero parece que en principio leerse menos tampoco se lee, ¿no? En la Feria del Libro de Madrid pues parece que se venden bastantes libros, las librerías es verdad que han cerrado muchas, es verdad que ha habido una crisis, pero con muchísimos otros negocios, ¿no? No solo las librerías, los supermercados, las tiendas de todo, ¿no? Y han cerrado ya, y algunas en Madrid, que es donde vivo yo, incluso hay algunas librerías que abren nuevas, y ahora mismo la sensación que tengo
es que los libros en papel, si la gente sigue prefiriendo leer en papel, aunque hay una parte, por supuesto, pero que no es, pues no sé, a lo mejor está, te lo digo así un poco a voleo, pero a lo mejor el 25% y el 75% es en papel, y no parece que los libros estén en decadencia. Entonces y luego lo que hablabas tú de la calidad y eso, que para mí es un tema evidentemente que me importa, no me importa, desde luego como lector no me importa, porque yo siempre va a haber cientos y miles de libros muy buenos que yo no voy a poder leer, que habrá todavía más, pero muchísimos más que son, en mi opinión, muy malos también, pero mientras haya unos que sean muy buenos, a mí yo ya elijo y ya está. Compensa. Sí, y en relación al tema de los escritores nuevos que están surgiendo, ¿piensas que el arte literario se puede aprender en los talleres de escritura o eso es algo con lo que se nace? Eso es... No, desde luego, nacer exactamente, yo creo que en la vida en todo, en escribir en todo, habrá una parte efectivamente que dependa de cómo es uno. Al final cuando escribes es algo muy personal, es una forma de proyectar, se proyecta la persona se proyecta en todo lo que hace y por supuesto en lo que escribe, ¿no? Eso evidentemente. Entonces yo creo que hay una parte que no puedes adquirir, que es pues con lo que naces, ¿no? Digamos. Pero luego hay otra parte evidentemente fundamental que es la educación que vas recibiendo. Porque tú vas tú aprendes a escribir practicando la escritura, pero también aprendes a escribir leyendo. Por eso decía antes que los escritores somos lectores. Si no eres lector, aparte que si no has leído no sabrías ni cómo empezar a contar una historia. La gente que no esté metida en esto, que no lo haya reflexionado, puede pensar que lo principal de un libro es un argumento. Y no, un argumento es, digamos, un punto de partida. Pero a partir de ahí es todo lo que significa escribir. Una persona se sienta delante de un folio en blanco y si nunca se ha puesto ello y le das un argumento, lo más probable es que se quede mirando y diga, ¿y ahora qué? ¿Por dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? Y entonces eso es, y toda esa parte, yo creo sobre los talleres que me preguntas tú en concreto, pues a lo mejor sí te pueden servir, sí te pueden servir a lo mejor, pero no, lo principal de escribir al final es un esfuerzo tuyo personal. Escribir es algo muy solitario, tienes que dedicar muchas horas, es muy esforzado. Yo cuando te cuento que estoy corrigiendo una novela, pues yo las novelas, pues a lo mejor tardo un año en escribirlo y luego estoy tiempo corrigiendo y tengo a veces ya la sensación de que es como una gran piedra que vas empujando y que poco a poco vas mejorando y vas encontrando cosas y las vas añadiendo y vas eliminando otras. Todo eso es muy, muy trabajoso. Y en los talleres a lo mejor sí te puedes encontrar con alguien que te ayude efectivamente a analizar cosas que has escrito, que te dé unas ideas, pero al final yo creo que el gran maestro son los autores que has leído, son tus grandes maestros, y luego la práctica. La práctica y la práctica estás tú solo. Y luego, por supuesto, en los talleres o en un caso, una novela que yo escriba a un hermano mío, me pueden ayudar, eso por supuesto. Pero es un esfuerzo, la escritura es un esfuerzo personal. Yo en absoluto estoy en contra de los talleres, ni mucho menos. Yo creo que estoy seguro de que te pueden ayudar por muchas cosas, porque estás con otras personas, porque intercambias cosas críticas, te hacen ver algo o tú ves en lo que hace otro y todo eso te puede servir, pero fundamentalmente la escritura es algo personal y solitario. Sí, desde luego. Y a usted, bueno, a ti, ¿qué es lo que más te desgasta? Porque hemos hablado del esfuerzo que supone escribir un libro, lo que es el proceso de escritura o luego la parte del marketing, de las presentaciones, etcétera. ¿Qué es lo que más me gusta? No, lo que más te desgasta. Lo que más me desgasta. Bueno, a ver, la parte de marketing y eso, pues salvo algún momento puntual, tampoco es tanto. Escribes un libro y ahora precisamente a veces lo que quieres es que te hagan entrevistas porque es raro que te hagan una entrevista para un periódico, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, esa parte, hombre, si ganas el premio Planeta y estás de gira 2 meses, pues esa ya
eso es otra cosa, ¿no? O si publicas o escribes como Fernando Aramburu Patria y tal, y se convierte en... Sí, pero si no es un boom así, esa parte tampoco es tan grande. Y la parte que decías de desgastar, yo no diría desgastar, pero sí pero escribir es lo que más... Hombre, si me desgastara eso y yo lo sintiera como algo que me desgasta, pues me cuesta. Es un esfuerzo, pero también me gusta, si no, no lo haría. Si no me gustara escribir, yo dejaría de escribir. Yo no lo hago para sufrir, porque yo sé que el mundo no es algo que yo tenga que hacer por el bien del mundo. El mundo vive muy bien sin las novelas de Martín Casariego, puede vivir perfectamente, no pasaría absolutamente nada, y por lo tanto yo no lo hago por el mundo ni por los demás, yo lo hago por mí. Si lo hago por mí es porque disfruto haciéndolo. Yo escribiendo las novelas de Max Lomas, Mi precio es ninguno, Yo fumo para olvidar que tú bebes, me cuesta mucho esfuerzo, pero lo disfruto. Me gustan mucho los personajes, me divierten los diálogos, lo que va a pasar, la acción, las situaciones de Max en las que puede morir, cuando Elsa le da un corte, o cuando él se está enamorando de ella. A mí todo eso yo disfruto muchísimo escribiendo. Se nota desde luego que siente pasión por sus obras, y eso lo transmite en ellas. Es una maravilla. Y hablando de los personajes, a ver, yo siempre he tenido una predilección por Dante, la forma de la comedia, en la comedia, de cómo introduce los personajes de su entorno, de su realidad dentro de la obra. ¿Has hecho alguna vez algo parecido? Quiero decir, ¿los personajes son de ficción o tienen algo de realidad? Los personajes de tus obras. Bueno, son de ficción. En mis novelas en mis novelas apenas hay personajes, digamos, históricos o reales o con su nombre y apellidos, pero son inventados. Lo que pasa es que los inventas a partir también. Tú no puedes inventar a partir de la nada, inventas a partir de lo que te rodea, de lo que conoces. Y entonces inevitablemente hay personajes que tienen rasgos de gente que yo he conocido o rasgos míos, eso sí. Pero no he puesto nunca a alguien, en algún caso puede haber algún personaje que se parezca a alguien que yo he conocido, y además de manera consciente, pero no es algo que yo haya buscado, sino que más bien los personajes te los inventas, pero te los inventas a partir de gente que conoces o de cosas que has visto, ¿no? O de otros personajes de novelas o de películas o de canciones, o de donde sea. No por ahí suelto ni nada de eso, ¿no? No, pero a lo mejor tiene cosas de algunos que yo he conocido sueltas, sí. Sí. No, por suerte yo no he conocido a ningún García. Menos mal. Y a ver, yo cuando leí sus novelas, a ver, tengo una predilección por Elsa. ¿Le ha pasado a usted alguna vez eso? Quiero decir, que escriba un personaje o que idee un personaje y que se sienta realmente fascinado y atraído por ese personaje que usted ha escrito. Bueno, a mí el personaje de Elsa me gusta mucho, claro. Y es verdad que cuando lees, a veces hay personajes que te gustan mucho, ¿no? Yo antes citaba El sueño de los héroes, pues a mí el personaje que se llama Clara, el personaje femenino, pues me encanta. No sé ahora, si la leyera ahora a lo mejor ya no sería así, pero en su momento, hace mucho, cuando leí Rayuela, me encantaba el personaje de la maga. No tengo muchas dudas de que ahora me volviera a gustar de la misma manera. Y es verdad que a veces los personajes que tú lees te los imaginas, e incluso te pueden llegar a sentirte atraídos por ellos y a gustarte. Y cuando escribes, pues por supuesto también. Y además eso te sirve también para escribir y para dar más ánimo y pensarlo, sí. Entonces a mí, si me dijeras un personaje como el de Elsa, pues sí, es un personaje que me encanta. Muy basado también, por supuesto, en mujeres de serie negra, ¿no? Negra, claro. Y de su obra, de tu obra, perdón, Mi precio es ninguno, dijimos que fue escrita en el 96, pero ahora tuvo que ser reeditada para que adaptarla a Yo fumo, para adaptarla. ¿El proceso fue difícil, quiero decir, o por el contrario, más o menos las piezas iban encajando como en un rompecabezas así de manera Bueno, es que, claro, en Mi precio es ninguno se daban datos que hacían que Yo fumo para olvidar que tú estuviera que ir por un sitio determinado. Tenía que estar Elsa, se enamoraba de una chica que era Elsa,
es decir, para escribir Yo fumo para olvidar que tú bebes, tenía que rescatar personajes que aparecían en Mi precio es ninguno. Max tenía que ser guardaespaldas en el País Vasco, García tenía que ser su compañero en el País Vasco, es decir, que tenía unas cuantas cosas. Pero luego es verdad que se decían algunas otras cosas que yo cuando escribía en Mi precio es ninguno, que yo cuando escribía su precuela, Yo fumo para olvidar que tú bebes, no veía manera de encajarlas, entonces las tenía que eliminar. Y entonces la novela Mi precio es ninguno, que he publicado yo ahora, es básicamente, por supuesto, la misma que publiqué entonces, pero si la publicara tal cual, tendría muchos errores, ¿no? No solamente, aparte de que yo también he corregido estilísticamente la novela, he cambiado algunas cosas, pero aparte de eso hay algunas que no encajarían. Entonces, yo intenté encajar todo lo que pude, respetando Mi precio es ninguno, en la primera novela en la que Max conoce a Elsa y está en San Sebastián, en Yo fumo para olvidar que tú bebes, pero las partes que no conseguí encajar y que tendrían que verse, pues algunas de ellas las quité. Y por lo tanto, a mí ahora si me dicen, yo tengo Mi precio es ninguno del 96, pues yo le diría, no por vender un libro más, que a mí eso me da igual, no me voy a hacer millonario, como comprenderás, pero sí que le diría, pues yo que tú, si te lees Yo fumo para olvidar que tú bebes y te vuelves a ver Mi precio es ninguno, cómprate el nuevo porque el viejo no te va a encajar. Desde luego. Y hablando de sus obras también, perdón. No, da igual, no te preocupes, nos tratamos de usted, de tú, como No, da igual. los títulos. Además, perdona que te interrumpa, además Max Lomas muchas veces si alguien le trata de tú, le corta y le trata de usted. O sea que Sí, pues no entonces. tengo nada contra el usteo, pero bueno, que como No, quieres, habla y no te interrumpas, tú habla y ya está, no, tranquilamente. que va, no te preocupes. El tema de los títulos le ha sido complicado a la hora de elegirlos, sobre todo el primer libro, bueno, de Yo fumo Pues para sí, olvidar que tú bebes. sí, yo los títulos les doy, bueno, para mí son muy importantes y doy muchas vueltas y algunos se me han ocurrido a mí y otros los he tomado de algún sitio y otros es una mezcla, ¿no? Por ejemplo, y decirte alguna estupidez, por ejemplo, Te quiero, pues está sacado, no exactamente, pero está sacado de una canción de Frank Sinatra, Something Stupid, ¿no? Y en el caso de Yo fumo para olvidar que tú bebes, en la novela luego pongo unas notas al final y lo cuento. Es una pintada que ven Max y Elsa en París en un viaje que hacen y ven una pintada de una chica fumando y diciendo Yo fumo para olvidar que tú bebes. Y entonces esa pintada, por ejemplo, la había visto un hermano mío en París hace muchos años y nos lo contó. Y a mí se me quedó. Y yo pensé, anda, qué buen título para una. Es decir, y luego investigando un poco vi que también esa pintada tampoco es original, porque hay una canción anterior donde también dicen eso. Y de así que al final yo no sé, yo no es una frase que yo me haya inventado, sino que he visto, ¿no? Entonces los títulos, Mi precio es ninguno, sí es un título mío, pero también está basado en cosas. A mí me gustan mucho, yo algunas veces en esta serie estoy haciendo unos títulos que se parecen un poco a películas de James Bond, que a veces tienen títulos también así muy irónicos y dando la vuelta a alguna cosa. Y Mi precio es ninguno, sí es un título, digamos, mío, demasiado no es suficiente también, pero siempre luego vas encontrando cosas que se parecen, aunque tú te las inventes, hay cosas que se parecen, porque demasiado no es suficiente, pues hay en Alcohólicos Anónimos hay algo que dicen y yo lo he puesto en la tercera novela, en la que estoy escribiendo ahora, pues en Alcohólicos Anónimos hay una de sus frases, dicen algo así como en inglés, pero en español es algo así como es, una copa es mucho y 1000 copas no son suficientes o algo parecido, ¿no? Entonces, aunque yo esa frase no la sabía, demasiado suficiente es un título que tengo puesto hace mucho, pues de repente vas mirando y muchas veces aparecen cosas, más casualidades. Fíjate que yo había puesto el nombre del bar de Mi precio es ninguno, El Gato Azul. Yo la había puesto porque hablando de canciones, pues a mí me gusta la canción de Roberto Carlos del gato que está triste y azul. Y entonces es un bar se llama
el gato azul, y en la entrada del gato azul hay la escultura de un gato, que tiene mucha importancia en Mi precio es ninguno. Es uno de los cambios. Por eso la versión antigua he metido muchas cosas nuevas también. Entre otras cosas, el gato del gato azul es mucho más importante en la versión nueva de Mi precio es ninguno. Y el otro día, viendo una película que se llama Forajidos, con Ava Gardner y Burt Lancaster, pues resulta que al final de la película entran en un bar y el bar se llama el gato verde, de Green Cat. O sea que tú te inventas cosas, pero luego cuando vas viendo que hay tantas cosas que muchas veces algunas se van relacionando unas con otras. Qué curioso, desde luego. Y bueno, para ir terminando, porque me están avisando por ahí, me gustaría saber, porque al principio hemos visto en la biografía, pues eso, político, escritor, la familia, ¿cómo lo hace de verdad para compaginar todo eso? Quiero decir, porque claro, la política imagino yo que... Pues es que sí, la política para mí está siendo una experiencia pues es muy interesante, no me arrepiento nada. Yo estoy de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, yo estoy en dos distritos, en Vicálvaro y en San Blas Canillejas, y estoy viendo muchas cosas que nunca había visto, aprendiendo muchas cosas y entendiendo muchas cosas de las que yo no tenía ni la menor idea, pues como no la tiene normal, un ciudadano normal, porque estás a tus cosas y no sabes muy bien tantas cosas del ayuntamiento, ¿no? Los problemas que tiene y las cosas que hace bien. Y lo que pasa es que, claro, eso te absorbe, y entonces el problema que yo tengo es que realmente es básicamente incompatible con escribir, porque yo llego a casa cansado y para escribir tienes que estar en forma, vamos a decir, tienes que estar despejado porque escribir es otro esfuerzo. Lo que pasa es que yo estas novelas las tenía escritas antes. Al ser una serie, yo no las fui entregando y que me las fueran publicando, sino que las fui escribiendo porque las quería entregar las 3 seguidas. Sí. Para contratarme las 3. Como es una serie, yo no quería que me publicaran una y que luego a lo mejor con la segunda me dejaran colgado o lo que fuera. Yo quería o me publicáis todas o no publico ninguna. Y por lo tanto, yo las iba escribiendo y las iba guardando hasta que tuviera 3. Y entonces cuando ya tuve 3, que estuve pues 3 años, o 2 años y medio, porque una la tenía escrita, aunque la haya cambiado mucho, pues ya las entregué. Y todo eso coincidió. Yo también me hice lo de presentarme a concejal en las listas de Ciudadanos, como has dicho tú antes, porque, aunque yo soy independiente, pero en las listas de Ciudadanos, porque ya te dije, bueno, mientras se haga esto, pues ya voy teniendo también novelas. Me parece un muy buen momento para lo que me ha ocurrido, es que aunque yo imaginaba que iba a ser absorbente, es todavía más de lo que yo pensaba. Y entonces estoy publicando las novelas, pero tengo que escribir una cuarta de la que tengo muchas ideas, pero todavía no he tenido tiempo de escribir. Solo he podido sacar tiempo para corregir, pero no para empezar una nueva novela. Pues nada, esperemos que pronto pueda... Sí, yo también, porque eso sí me agobia. Sí. Y de la gente que nos esté viendo, o incluso para mí, los que estamos empezando en el tema de la escritura, ¿qué consejos nos daría a la hora de escribir? Uy, pues es muy difícil porque, por supuesto, leer. Y yo creo que también los escritores somos hijos de nuestras lecturas, es decir, según el tipo de libros que lees y que te gustan, yo creo que tú vas a intentar escribir en esa línea, ¿no? Si lees a Tolstoy y si lees a Corín Tellado, pues no vas a escribir igual, vas a ir. Entonces, y sobre eso, pues eso no puedo decir nada, cada uno que elija las lecturas que él quiera, pero en cualquier caso leer, porque como te decía antes, aprendes leyendo. Y luego, no esperes esa mezcla que te decía antes de soñar y de ser escéptico a la vez. No esperes nada, pero tampoco renuncies nunca a eso. Si de verdad es algo que te gusta, lo tienes que intentar. Pero también tienes que tener la capacidad de encajar bofetadas, porque bofetadas te van a dar, nos las dan a todo, y si una bofetada te tumba, pues ya, bueno, pues abandonas. A lo mejor no te interesa lo suficiente, ¿no? Y no es un camino, no es fácil, no es... Lo que pasa es que si te gusta, es el que tienes que seguir. Yo me considero afortunado porque
Cuando tenía 16, 17, 18 años pensaba que quería ser escritor sin saber muy bien qué era eso. Y me puse por fin a escribir una novela con 23 años, porque llevaba años soñando con ser escritor, pero no escribía. Realmente tomaba notas en cuadernos, pero no de verdad intentaba hacer una novela. Y por fin me puse a hacerlo, y esa novela, pues yo creo que era una novela, una mala novela, pero a mí me sirvió para aprender, como te decía antes, Sí. y para saber qué es de verdad escribir, qué es de verdad que tu tiempo libre lo dediques a eso y no a estar con tus amigos o a ver un partido de fútbol o a irte de viaje o a lo que te guste hacer o a dar un paseo o lo que te guste. Es decir, es tiempo que robas al tiempo que Sí. tienes, ¿no? Y entonces tienes que estar muy seguro, y luego ya te digo, tienes que tener la confianza en ti mismo para que las bofetadas no te tumben, aunque te duelan, y el sueño de conseguirlo. No es un camino, yo no creo que sea un camino fácil, pero en la vida hay pocas cosas que sean fáciles. Y luego, a mí esos escritores que dicen que sufren mucho, pues tendrán ganas de decirle, pues no escribas, porque el mundo no te necesita. ¿Para qué vas a añadir más sufrimiento al mundo? No tiene ningún sentido. Otra cosa es que solo matices y digas, no, bueno, no es que sufro, pero me cuesta mucho, a veces me gustaría estar haciendo otras cosas, estoy cansado, tengo dudas, no sé si lo estoy haciendo bien, a lo mejor me van a rechazar la novela y me he pasado 12 meses en esto, todo eso sí, pero a la vez tienes que estar encontrando un disfrute, en lo que yo te decía antes, un disfrute en imaginarte las situaciones, las conversaciones, lo que va a pasar, cómo son los personajes, por qué hacen esto, dónde van, cómo lo estructuro, qué narrativas cojo, todo eso que también es escritura. Si no lo disfrutas, pues entonces no vale la pena, ¿no? Así que la forma de verdad de saber si quieres de verdad escribir o no es probar, si no, no lo vas a saber. Bueno, nada, grandísimo consejo, desde luego. Y nada, no sé si hay alguien que quiera preguntarle algo o sigo yo, vamos, Nos dicen que vayamos cerrando, pero si alguien quiere hacer una pregunta, yo por supuesto estoy encantado de responder lo que me pregunten, y tú me dirás lo que... Porque he visto un mensajito que nos dicen que hay que ir cerrando. Si tienes alguna cosa, aprovecha, que nos dijeron también que había un poco más de tiempo. Si se puede dar paso que yo no lo sé a alguien, pues por mi parte perfecto. En fin, yo, dicho esto, lo dejo en tus manos ya, y ya solo hablo para responder. Perfecto. Y la parte de, bueno, si me dejan seguir, yo seguiría aquí, desde luego, porque estoy súper a gusto. La parte de escribir o de guionista, ¿con cuál se quedaría? Bueno, yo más con novelista. A mí escribir guiones también me gusta, pero la parte novelista es una parte en la que dependes más de ti. Luego te pueden publicar el libro o no publicártelo, pero mientras tú escribes, sabes lo que quieres, estás haciéndolo, nadie te dice, haz esto, haz lo otro, corta o métete por aquí o van a hacer tal. Y en cambio con los guiones, sí, los guiones forman parte de una obra que es, una novela es de un autor y luego, bueno, pues, básicamente es de un autor. Y en cambio un guión forma parte de lo que va a ser una película donde interviene muchísima gente, y también interviene muchísima gente en la propia escritura, en la que te pueden rechazar las cosas, cambiarte. A mí, si un editor me quiere cambiar algo, le puedo decir pues no, y él me puede decir pues no te la publico, yo puedo decir pues no pues la publico en otro sitio o no la publico. Con un guión, en cambio, no. Y yo hace tiempo que no escribo guiones, también porque mientras que las novelas las he podido ir publicando, las que he ido escribiendo, algún guión que he escrito sí que se ha quedado en un cajón, pues lo he llevado a 2 a 3 sitios, al final no ha salido, y eso me da mucha rabia porque, claro, incluso aunque te hayan pagado algo por ese guión, aunque te hayan pagado algo, que en algún caso ha sido que me han pagado algo, pero al final luego no se ha hecho, pues bueno, hombre, es peor todavía si no te pagan nada, pero incluso aunque te hayan pagado algo, hacer una cosa que se queda en un cajón. Entonces yo, la verdad es que desde hace ya bastantes años tengo un poco abandonado el mundo del guión, aunque a lo mejor vuelvo, ya veremos. Bueno, a ver si es No verdad. la descartemos. A ver si es verdad. Pues nada, pues, y del tema de la escritura, ¿alguna anécdota quiero decir? Porque, a ver, yo conozco muchas de escritores, anécdotas graciosas o manías, incluso podríamos decir. ¿Tiene usted alguna así particular? ¿Algo? No, yo no soy.
No, para escribir no soy maniático. No tengo que estar solo en un sitio. O sí, estar solo, quiero decir, pero ni siquiera, porque yo tengo hijos pequeños, ya no son pequeños, pero lo eran. Y entonces a veces me iba de casa para abstraerme y aprendí entonces a que en un bar con música, con gente, me abstraía y me sentaba. Así que ya ni siquiera esa manía. Sí, ya me han dicho que ya debemos ir. Pues, oye, pues yo por mi parte os agradezco mucho la invitación, te agradezco a ti muchísimo la entrevista, las preguntas que me has hecho y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, a su novela y nada, estaremos expectantes a que se estrene la tercera y la cuarta, por supuesto. Muy bien, bueno, pues gracias. Gracias por todo. Un saludo, don Martín. Adiós, un saludo.